Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, día grande, día alegre de la solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre María Santísima reunida con el Colegio Apostólico y el Evangelio que la Iglesia escoge para esta solemnidad, no por coincidencia es el mismo de el domingo de Pascua, el domingo de Resurrección, porque los dos eventos están íntimamente ligados y relacionados. Vamos a hacer una breve reflexión acerca de este Evangelio, porque San Juan lo escribe más o menos en los años 90, en el primer siglo de esta era cristiana, después de que ha podido reflexionar sobre estos eventos más de 60 años con la ayuda del Espíritu Santo y a su vista la experiencia de la Iglesia naciente. Para San Juan, cada gesto, cada palabra es medida, es premeditada, inspirado por el Espíritu Santo, nos quiere dar a entender lo significativo de este evento. Queridos hermanos, al anochecer de aquel día, el primero de la semana, es como decir en el principio, ¿ven? Y para San Juan, que está contemplando el amplio panorama de la historia de la salvación, esta aparición de Jesús con el soplo y la recepción del Espíritu Santo le suena, es el eco de esa primera creación del primer hombre que nos narra el libro del Génesis. ¿Ven? Vamos a hacer esta comparación, este paralelo, para que ustedes vean qué significado tiene para nosotros la venida del Espíritu Santo en esta era de la Iglesia. En el principio de la creación, después en el segundo versículo de la Biblia dice, desde el principio, les leo los dos primeros versículos. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las palabras en griego, en hebreo, son caos, el desorden, energía sin control, sin finalidad, choque, violencia de elementos sin un orden ni finalidad. Las tinieblas, o sea, el vacío, la ausencia de propósito, de sentido, cubría el abismo, pero el soplo de Dios, el aliento de Dios, en hebreo el ruach, que es el aliento, el espíritu de Dios, aleteaba sobre ese caos informe, sobre las aguas informes. ¿Ven? Desde el principio de la creación, el Espíritu de Dios va ordenando los elementos, ordenando el rumbo y el orden de estas fuerzas y energías del universo para lo que va a ocurrir. ¿Ven? En el capítulo 2 narra el autor del Génesis poco a poco ese orden que se va poniendo en la creación en el día primero, en el día segundo, en el día tercero, y van surgiendo las criaturas más y más complejas, hasta que llega al punto de la creación del hombre. En el capítulo 2, versículo 7, entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo. El hombre, nosotros, la naturaleza humana, tiene un componente material. Tenemos un cuerpo físico, con peso, extensión, ¿ven?
Y después dice, y sopló en su nariz un aliento de vida. Esa palabra aliento de vida es el mismo ruach. Es el mismo ruach del versículo 2, el Espíritu de Dios. Y así el hombre se convirtió en un ser viviente, en un ser racional, creado a imagen y semejanza de Dios, ¿ven? Con inteligencia y voluntad, con libertad y creado para la verdad. ¿Ven? Y le da una encomienda, porque todo lo que Dios crea tiene finalidad, todo lo que Dios crea tiene propósito, objetivo, y es bueno. Entonces Dios, creando al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, los bendice y les dice: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Un encargo, un trabajo, una misión, un envío. Hagan esto. Recuerden, todavía no hay pecado original, todavía no hay desobediencia. Todo es perfecta creación, salida de las manos de Dios. ¿Ven? Y el matrimonio, querido por Dios, es bueno para multiplicar y recibir la bendición de Dios en esa descendencia de los hijos. ¿Ven? Y someter y llenar la tierra para poder crear, pues, la familia de Dios aquí en la tierra. ¿Ven? Recuerden, vuelvo a repetir, no había pecado todavía. Esta primera creación, que incluye el soplo de Dios, tiene como misión hacer de este mundo un paraíso. Un paraíso. ¿Ven? Pero ustedes conocen, entra el pecado, entra la desobediencia por instigación del demonio, que induce a los primeros padres, Adán y Eva, a perder esa confianza en Dios y sospechar de ese buen Padre que les ha dado la vida. ¿De verdad ha dicho Dios que no pueden comer? Eso no es verdad. Cuando coman es que les va a ocurrir esto, ¿ven? El engaño. Y entra el pecado en el mundo, ¿ven? Y con el pecado la muerte. ¿Ven? ¿Ven? San Juan tiene esto muy presente cuando está escribiendo esta aparición en el domingo de resurrección, donde se les aparece a los discípulos, a los apóstoles, y les cumple la promesa de entregarles el Espíritu Santo. Paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Una misión. Dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Queridos hermanos, una nueva creación, un nuevo hombre, una nueva humanidad, con una misión, con un propósito, con un trabajo, enviados para algo. ¿Para qué? A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Ya no es llenar la tierra y hacer un paraíso en la tierra. No, porque esta tierra, dice el libro del Génesis, maldita Adán la tierra por tu causa. Esta tierra ha pasado a segundo plano. Y los proyectos de esta tierra son segundo plano. El primer plano, lo que más interesa, el propósito de la nueva humanidad, vencer el pecado. Ahí lo tienen, vencer el pecado, renovar la creación de Dios,
porque eso, como el Padre me ha enviado, ¿para qué envió el Padre a Jesús? Para vencer el pecado, para destruir el reino del pecado. ¿Bien? ¿Bien? Queridos hermanos, ya tienen aquí el propósito de la Iglesia, el propósito de los discípulos de Cristo, el propósito, la misión de los miembros del cuerpo de Cristo en la Iglesia, instituidos a través de los sacramentos y llenos de este Espíritu Santo. ¿Ven? Esto fue la primera predicación evangélica. San Pedro, en la segunda lectura que hemos escuchado, ¿ven?, dice acerca, después de la venida de Pentecostés, ¿ven?, dice lo siguiente: Jesucristo, a quienes ustedes crucificaron, ha resucitado. Conviértanse para que sean bautizados y para la remisión de sus pecados. Y por eso Jesucristo en la última cena les dice a sus discípulos: el Espíritu Santo, cuando venga, va a convencer al mundo del pecado. ¿Bien? Juan Pablo II, en su preciosa encíclica acerca del Espíritu Santo, Dominum et Vivificantem, Señor y dador de vida y vivificador, dice lo siguiente: una dimensión de ese convencer al mundo en lo referente al pecado, que es propio de la misión del Espíritu Santo, es el testimonio del misterio pascual manifiesta la dimensión salvífica, ¿bien?, que es lo que hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Este convencimiento no tiene por finalidad solamente acusar al mundo. Una predicación, un apostolado que solo dice son todos ustedes pecadores, está mal enfocada, no es auténtica. No viene del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, al convencer al mundo en lo referente al pecado, no solo ilumina lo que es pecaminoso, lo que es pecado, sino que convence sobre la remisión de los pecados. Convence acerca de que los pecados pueden ser perdonados, que los pecados pueden ser destruidos, que los pecados pueden ser expiados, reparados. Y eso es una buena noticia. Esa es la buena noticia. Eso es el Evangelio. El Evangelio. Para que nadie se desanime, para que nadie mire a su vida y diga, ya yo no tengo remedio. En el Espíritu Santo sí tienes remedio, tienes esperanza, tienes salvación, tienes la remisión de los pecados. Precioso, precioso, precioso. Hablemos un poquito de ejemplos. Recuerdo una anécdota que cuenta el arzobispo Fulton Sheen de una señora que se le acerca en una ocasión y le dice: Monseñor, por favor, venga a hablar con mi hermano. Algo le ha sucedido y ahora está en depresión, ahora ya no come, ha perdido peso, se está enfermando y ha entrado en un círculo, en una caída que parece no tiene regreso. Él le dijo, bueno, si se trata de algo psicológico, yo no puedo ayudarle porque yo no soy psicólogo ni psiquiatra,
Pero si el problema es moral, sí puedo ayudarlo. Entonces esta señora le trajo a su hermano a su despacho. El arzobispo le dice, bien, bienvenido, empieza a hablar, no te voy a interrumpir, dime cosas, no te voy a interrumpir. El señor habló media hora, bla, 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 bla. Media hora después, el arzobispo, muy bien, ya he oído suficiente, ¿cuánto dinero robaste? El señor se quedó desconcertado, ¿pero cómo? Me insulta. ¿Cómo se atreve a decir que he robado dinero? Insiste, monseñor, ¿cuánto has robado? Eso es una mentira, yo no he robado nada. ¿Cómo se atreve a acusarme de eso? Usted no me conoce de nada, no sabe. Y le insiste otra vez, ¿cuánto robaste? $3,000. Salió el pecado, porque el pecado afecta a toda la persona humana, y cuando sentimos la culpa del pecado, nos afecta también en todas las dimensiones de nuestra naturaleza humana, la dimensión física, psíquica. ¿Ven? Necesitamos sacar ese veneno. ¿Ven? Apenas sacó este veneno ese hombre, ningún problema. Se volvió a la salud, volvió a comer, volvió a ser como antes, porque sacó el pecado. ¿Ven? Queridos hermanos, Dios no ve tanto las cosas materiales y las iniciativas, digamos, de la sociedad, la cultura. Eso es los medios en que nosotros nos movemos. Dios ve eso secundariamente. Dios lo que está viendo es cuánto pecado y cuánto perdón hay en el mundo. Porque cada pecado aumenta la cantidad del mal, aumenta el peso del mal. ¿Ven? Y cada reparación, cada confesión, cada expiación, cada pedir perdón, cada hacer una buena obra, aumenta el bien. Y el mundo, el universo, se rige por este balance, por este balance. ¿Ven? ¿Ves tu misión? ¿Ves tu misión? Esta misión de la Iglesia, un nuevo hombre, sobre el cual Jesús exhala su aliento, reciban el Espíritu Santo y vayan al mundo y destruyan el pecado. Esa es la misión de la Iglesia. ¿Ven? Precioso, una misión de esperanza, una misión que nos alienta, una misión también de responsabilidad propia, porque ya no hay excusa, no hay pecado que no pueda ser perdonado, no hay situación que no pueda ser redimida, no hay situación en la familia que no pueda ser arreglada, entre esposos, entre padres e hijos, entre familiares. No existen situaciones en las cuales el Espíritu Santo no pueda renovar. Esa es nuestra misión, queridos hermanos. ¿La queremos tomar? ¿Nos queremos animar a dedicar nuestras vidas dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo, a cancelar el pecado, a aumentar el bien en el universo? ¿Ven? Esta fue la vida de los santos, esta fue la vida de la Virgen Santísima, a la cual le pedimos que nos inspire, que nos ayude, que interceda ante Dios para que también hoy en la Iglesia haya un nuevo Pentecostés. Una palabrita acerca de
aquí en el Cusco, en la arquidiócesis, en Urubamba, hay una devoción muy bonita del Señor de Torrechayoc, que es un cuadro del rostro sufriente de Jesús. ¿Ven? Me parece interesante que esta devoción se celebre en Pentecostés, porque es lo que hemos hablado, el Espíritu Santo que convence al mundo del pecado en la cruz, en el siervo sufriente, en Jesús, que muere para darnos nueva vida. ¿Ven? Acojamos esta solemnidad de la venida del Espíritu Santo para nosotros ser también destruidores del pecado en el mundo.